Sublime gracia del Señor. ¿Cuál es el tema que estamos estudiando? El Espíritu Santo. Muy bien. ¿Y qué más? Así nomás, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo y su obra. Y estamos hablando del tema de la Trinidad, el Espíritu Santo y la Trinidad. Y hemos hablado varias cosas, por ejemplo, el Espíritu Santo es Dios. ¿Se recuerdan? Probamos que el Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza, como dicen algunas sectas. No es una cosa, es una persona. Y tenemos los textos bíblicos que evidencian que el Espíritu Santo es una persona. Hablando de la Trinidad, probamos que la Trinidad no es una contradicción. La semana pasada hicimos eso, ¿sí? Y antes de ello probamos que la palabra Trinidad, si bien no está en la Biblia, es un concepto que está implícito, bueno, implícito no, más que explícito en la Escritura, y que la Iglesia se ha visto en la obligación de utilizar palabras extrabíblicas para conceptualizar lo que la Biblia enseña y hacer defensa de la fe. Decíamos que en la historia se levantaron varias herejías, como una que promovió un señor llamado Sabelio, el monarquismo o modalismo, o conocido hoy como Iglesia Pentecostal Unida de cualquier lugar del mundo que ustedes quieran mencionar, o los Jesusolos. Y por otro lado, Arrio se levantó para negar la divinidad de Jesucristo. Y no lo hacía de forma explícita. Engañó a muchas personas diciendo que Jesús era Dios. Pero cuando se le confrontó con su doctrina y se le preguntó: Arrio, ¿tú crees que Jesús es Dios? Y Arrio dijo: sí. Y le preguntaron a Arrio nuevamente: ¿tú crees que Jesús es esencialmente Dios? Y Arrio dijo: de ninguna manera. Para Arrio Jesús era un ser divino, pero no era Dios esencialmente. Eso ya lo probamos la semana pasada. Objetamos una supuesta contradicción, vuelvo y le repito. La Trinidad son tres en persona, uno en esencia. Entonces no hay contradicción. Habría contradicción si dijéramos que la Trinidad es uno en esencia y tres en esencia. Eso es imposible. O uno en persona, tres en persona. Eso es imposible. Es uno en esencia, una naturaleza, tres personas diferentes, como reza cierta frase, tres personas diferentes, un solo Dios verdadero. Y es verdad, no porque lo diga cierta iglesia es una mentira, ¿cierto? Hoy vamos a hablar de la persona divina del Espíritu Santo. Para los que les gusta escribir, la persona divina del Espíritu Santo. Y vamos a hacer un pequeño recordatorio de cosas que ya hemos dicho. Por ejemplo, que el Espíritu Santo es diferente del Padre y es diferente del Hijo. Es una persona, pero no es el mismo Padre y el mismo Hijo. Ya lo hemos dicho. Esto es una herejía que se llama modalismo, derivada del monarquismo. Monarquismo, pues porque se colocaba al Padre Dios por encima de todo y las otras personas solamente eran una versión del Padre o un modo en el que el Padre se reveló. Entonces el Padre en la antigüedad se reveló como el Padre, Dios el Padre, y después vino y se reveló como Dios el Hijo, y después se fue para el cielo y se le olvidó algo aquí en la tierra y volvió a la tierra y se reveló como el Espíritu Santo. Eso es lo que creen los Jesusolos. Que en el antiguo pacto Él se puso el disfraz de Padre, después vino al mundo y se disfrazó de Hijo, por decirlo así, y después ahora, después de la muerte y ascensión de Jesucristo, pues
vino al mundo y se disfrazó de Espíritu Santo, pero es la misma persona con un disfraz diferente. Pero no es verdad. No es verdad. ¿Qué nos prueba eso? Ya hemos visto varios textos, vamos a recordar solamente 3 versículos de la Biblia. Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17 nos prueba que esto es un error, porque está de forma explícita presentada la Trinidad allí. Las 3 personas de la deidad están allí presentadas. Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice la palabra de Dios: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego el agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Cuántos vemos allí? 2. A Jesús y al Espíritu de Dios, ¿sí o no? Que no es una cosa, tomó forma corporal como de paloma. Y en el versículo 17 oímos al Padre. Hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y yo no sé qué hacen los testigos sin Jehová con este versículo, ni los unicitarios o los Jesús solos, porque aquí está claramente definida la Trinidad en sus 3 personas. 2 se hicieron visibles y una se escuchó desde los cielos diciendo: este es mi Hijo amado. Era el Padre hablando. No era Jesús haciéndose el ventrílocuo, era el Padre hablando. Juan 14, 16. Juan capítulo 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre. ¿Quién? El Hijo, ¿sí o no? Estaba hablando Jesús. Y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Os dará otro consolador. Versículo 17. ¿Cuál es el otro consolador? Por si hay dudas. El Espíritu de verdad. O sea, ese otro consolador es el Espíritu Santo. Pero Jesús está hablando otro. Y entonces, ¿cuál es el consolador? Jesús, el que estaba con nosotros. Y entonces él dice: yo rogaré a mi Padre y él os dará un paracleto, que es la palabra griega para consolador, otro en mi lugar. ¿Quién? El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Ahí están las definidas las 3 personas. Porque o si no, esta hubiera sido una excelente oportunidad para que Jesús hubiera aclarado la confusión de su bautismo, confusión entre comillas, y hubiera dicho: no, muchachos, lo que pasa es que yo voy a subir al cielo y después voy a volver, pero con otra personalidad. No, él dice: yo voy a rogar a mi Padre. Y si lo que Jesús está diciendo no es verdad, entonces Jesús estaba loco. Y os dará otro consolador, alguien como yo, que va a venir, el Espíritu de verdad. Ahí está claro. El que no lo quiera ver, como dice la Biblia, es porque no le ha amanecido. Hechos 2:33. Hechos capítulo 2, versículo 33. Nuevamente vemos la Trinidad allí. Anoten los versículos. Cuando ustedes vayan a conversar con un testigo sin Jehová y el hombre toque el tema, usted dice: no, mire, papito, aquí está la palabra de Dios. Así que exaltado por la diestra de Dios, aquí está hablando Pedro de Jesucristo, está hablando de Jesús. ¿Quién es exaltado? Jesucristo. Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Jesús es exaltado por la diestra del Padre y recibe del Padre la promesa ¿de quién? Del Espíritu Santo. Ahí está. El Hijo
siendo exaltado por Dios, está el Padre enviando la promesa del Espíritu Santo. Están las tres personas de la Trinidad. La Trinidad no está en la Biblia, entonces ¿qué es lo que estamos leyendo? Porque el creyente no es una persona que esté buscando pleito, que esté buscando camorra, pendenciero, porque la palabra dice que no debe ser pendenciero el creyente. Pero sí debe ser una persona que esté dispuesta a defender la fe. Ante esto es una herejía. Negar la Trinidad es una herejía. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad buenista donde no, hay que orar por ellos, hay que tenerles paciencia, pobrecitos. No, ningunos pobrecitos. La Biblia dice: el que niega que el Hijo ha venido en carne es que anticristo. Y nosotros con nuestro buenismo, entonces no, pues hay que orar por la persona, no oremos por ellos, prediquémosles el Evangelio, pero con la verdad, porque solamente así serán transformados. Pero hay que enseñar la verdad y descubrir el error. Por ejemplo, si yo veo, supongamos que yo tengo un hijo y veo que mi hijo le está metiendo un tenedor al tomacorriente, ¿qué hago? ¿Me pongo a orar o voy y le quito el tenedor? No, tengo que orar por él para que Dios le ilumine y le revele que eso está mal. No, yo tengo que ir y decirle que está mal. Porque vivimos en una sociedad buenista y en una iglesia buenista. Si yo tengo un amigo que es testigo, me siento a hablar con él, yo tengo que enseñarle la verdad, así se ofenda. Tú estás en un error, predicas un Dios que no es el Dios de la Biblia. Has negado al Dios de la Biblia, porque es lo que hacen. Y creen en un falso Cristo que no puede salvar, porque creen en un semidios. Ellos creen que la salvación está en una criatura, y una criatura no puede salvar. Entonces, para nosotros como creyentes es una bendición tener a un Dios trino. Porque no solamente hay un Padre que nos ama y nos cuida, sino un Cristo o un Hijo que trajo salvación e intercede por nosotros, y un Espíritu Santo que mora en nuestro interior porque ha aplicado esa salvación a nuestras vidas. Lo decíamos en la oración: si Dios no es trino, no hay salvación. El Padre ordena la salvación, diseña la salvación, escoge al pueblo elegido. El Hijo ejecuta el plan de Dios, para eso Dios lo envió al mundo. Y el Espíritu Santo aplica la redención obtenida por Cristo. Lo que Cristo compró por nosotros, a nuestro favor con su sangre, Cristo, el Espíritu, ¿qué hace? Lo aplica a nuestras vidas. Ahora vamos a hablar de la procedencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Porque mucho se habla de que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, ¿sí o no? ¿Cómo conocemos al Espíritu Santo mayormente hablando? El Espíritu de Dios. Pero la Biblia también dice que es el Espíritu del Hijo. Y vamos a verlo con argumentos bíblicos. ¿Con el propósito de qué? De entender las relaciones que hay en la Trinidad, con el propósito de entender cómo es la relación. Ya sabemos que la relación del Padre y del Hijo pues es la relación de un hijo con su padre y de un padre con su hijo, pero necesitamos saber que el Espíritu Santo ¿qué hace ahí? ¿Sí o no? ¿Qué hace el Espíritu Santo ahí? Entonces vamos a hablar de ello, ¿cierto? Entre las tres personas de la Trinidad hay una relación y orden concretos. Cada una de las personas tiene propiedades y características peculiares o propias de cada uno y exclusivas. El Padre no es el Hijo no es el Padre, el Espíritu no es el Hijo, el Espíritu no es el Padre. No, son muy diferentes y cada uno tiene un ministerio diferente. Entre las dos primeras personas que hay, una relación de papá e hijo, o de padre e hijo. La Biblia nos enseña que el Padre engendró al Hijo desde la eternidad. Más adelante les voy a explicar qué significa que lo engendró. Él engendró al Hijo desde la eternidad.
Por eso el credo atanasio dice engendrado, mas no creado. Eso nunca fue creado, fue engendrado desde la eternidad. ¿Quién engendró al Hijo? El Padre, por eso se llama Padre, ¿sí o no? No lo engendró el Espíritu Santo, lo engendró el Padre. Solo el Padre hizo esa labor. ¿Sí ven que tienen propiedades exclusivas cada uno? No es que el Espíritu Santo también es Dios, entonces Él engendró desde la eternidad al Hijo. No. Si el Espíritu Santo hubiera engendrado al Hijo, no se llamaría Espíritu Santo, se llamaría Padre. Por eso el Padre se llama Padre, porque Él engendró al eterno Hijo de Dios. Y del mismo modo, hay una relación inmutable entre el Espíritu Santo y las demás personas. El Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo, no solo del Padre. ¿Saben cuál es el problema? Que es un problema para nosotros por nuestra limitación, que la Biblia no nos explica qué es eso. La Biblia no nos explica el término procede, pero tenemos que asumirlo, así como no nos explica el término engendró. Salmo 2:7, yo publicaré el decreto, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pero no, el salmista no nos dice, muchachos, no vayan a malinterpretar la palabra engendrar, porque en este contexto significa tal. No, ahí nos deja. Tenemos que investigar, estudiar para poder entender qué es engendrar allí. Y la Biblia dice que el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Vamos a tratar de entender un poquito eso. Lo notable es que la Biblia no dice que el Espíritu Santo fue engendrado por el Padre, ¿sí? El Padre solo engendró al Hijo. El Padre solo engendró al Hijo, no engendró al Espíritu Santo. ¿Sí ven que las relaciones son diferentes? Los tres son Dios y allá pues ellos allá, verán qué hacen, allá ellos se entienden. No, el Padre engendró al Hijo, el Hijo es engendrado por el Padre y el Espíritu Santo es enviado por el Padre y por el Hijo. Procede del Padre y del Hijo, no solamente temporalmente en la tierra, sino eternamente. Procede del Padre y del Hijo. Por eso, el credo atanasio, hablando del Espíritu Santo, dice, no fue ni hecho, ni creado, ni engendrado, sino que procede. Eso fue en el siglo IV, el credo atanasio, en Atanasio de Alejandría, el gran campeón de la ortodoxia cristiana. Juan 15:26, vamos al argumento bíblico. Juan 15:26. ¿Ya lo tienen? Juan 15:26. Yo se lo voy a leer aquí, por si de pronto no lo encuentran rápido. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Cuando venga el Consolador, ¿quién lo envía? El Hijo. ¿Pero lo envía de dónde? Del Padre. Y después dice que el Espíritu de verdad procede del Padre, es decir, procede del Padre y del Hijo. Es enviado por las dos primeras personas de la Trinidad. Recuerden que la ordenación o el carácter ordinal de las personas de la Trinidad no tiene que ver con su valía, sino con un orden, una revelación y con el ministerio de ellos hacia nosotros, la forma en la que Él se reveló. Pero no quiere decir que el Padre sea más importante que el Hijo o más importante que el Espíritu Santo. Así se reveló Dios. La primera persona, la segunda persona y la tercera persona. Pero porque sea tercero el Espíritu Santo no quiere decir que sea menos Dios o menos valioso.
Entonces ya vemos que el Espíritu Santo es enviado por el Hijo y por el Padre. También el nombre del Espíritu Santo nos habla de su relación intratrinitaria, es decir, su relación con las otras personas de la Trinidad. El Padre muestra su relación con el Hijo. Cuando nosotros escuchamos el Padre, ya sabemos que es el Padre, ¿cierto? El Papá. Y cuando escuchamos el Hijo, esa palabra nos describe la relación de Jesús, o de el Cristo, perdón, con el Padre, ¿sí? Porque antes de llamarse Jesús, pues Él era el Hijo, el eterno Hijo de Dios, el Cristo, ¿sí? Pero el nombre Espíritu Santo también nos indica la relación con el Padre y con el Hijo. Es decir, los nombres de las personas dentro de la Trinidad nos indican el tipo de relación. Y la palabra espíritu viene de una palabra hebrea, ruach, así como si uno fuera a rugir, no, ruach, que significa soplo. Soplo, aliento. Por eso la Biblia dice que cuando el Señor creó al hombre, sopló en el aliento de vida, le dio espíritu. Y viene una palabra griega, neuma, con P, de donde tenemos nuestros neumáticos. ¿Y con qué llenamos los neumáticos? Con aire, ¿sí o no? En cierto modo le soplamos aire a los neumáticos, por eso se llaman neumáticos. El Espíritu Santo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es el soplo. El soplo. Y por eso Jesús en Juan 3 utiliza la analogía del viento para hablar del nuevo nacimiento que solo el Espíritu Santo obra en una persona. El viento sopla de donde quiere y a donde va, y tú no lo ves, dice. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Y qué hace una persona cuando exhala, cuando sopla? Expulsa su aire, ¿sí o no? Respira aire, toma el oxígeno del aire y a través de un proceso biológico expulsa ¿qué? Dióxido de carbono, veneno. Nosotros botamos veneno. Es que ni para eso, ¿cierto? No todo lo que produce es malo, veneno botamos. Sí, eso es veneno. Para las plantas no, ellas respiran nuestro veneno y producen oxígeno. Qué bonito, ¿no? Menos mal que venimos del simio, ¿cierto? Entonces, la relación del Espíritu con las personas de la Trinidad es la relación de procedencia. Yo respiro y boto el aire. Ese aire o dióxido de carbono, CO2, procede de mí. Y el Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo. Pero la procedencia del Espíritu no quiere decir que Él sea un ser inferior. De la misma manera que el hecho de que el Hijo haya sido engendrado por el Padre no quiere decir que sea un ser inferior. Nunca hubo un tiempo en que el Espíritu Santo no haya sido eternamente expirado o exhalado. Hermano, no entiendo eso, pues yo tampoco, porque no estoy en la eternidad. ¿Cómo entendemos que el Hijo fue eternamente engendrado por el Padre? Bueno, porque la palabra engendrado no habla de origen, sino de relación. Cuando yo les digo, yo soy engendrado de mi Padre, yo no les estoy queriendo hablar que hubo un tiempo en que mi papá y mi mamá se juntaron. No, yo les estoy hablando es que Él es mi papá biológico. De la misma manera, en ese sentido, se interpreta la palabra engendrado. Pero, al contrario de lo que coloquialmente hemos escuchado, coloquialmente porque siempre se dice el Espíritu de Dios, el Espíritu procede del Hijo. Volvamos a Juan 15, 26. Ya lo dije, mire. Allí dice el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Pero dice, ¿quién envía el Espíritu Santo?
El Hijo, yo os enviaré del Padre. Juan 16:7. Juan 16:7. Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad, está hablando Jesús, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, el Paracleto, el Espíritu Santo. Mas si me fuere, os lo enviaré. Yo, está hablando en primera persona, yo os lo enviaré. El Hijo envía al Espíritu Santo. Juan 20:22. Juan 20:22. Y habiendo dicho esto, está hablando Jesús, y habiendo dicho esto, sopló. ¿Y qué les dijo? Recibid el Espíritu Santo. Eso lo hizo Jesús. Y hoy tenemos una cantidad de atrevidos, por no decir otra palabra más ofensiva, que se creen Jesús y mantienen soplándole a todo el mundo, echándole sus babas encima a la gente y diciéndole, recibe el Espíritu Santo. No, eso lo hizo fue Jesús. Recibir el Espíritu Santo. Pero ¿qué hizo Jesús? ¿Cuál fue la acción que él utilizó para ilustrar? Sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Él es el dador del Espíritu Santo también. El Espíritu Santo no se le llama solamente Espíritu de Dios. Siempre le decimos Espíritu de Dios, pero la Biblia también le da otro nombre. Gálatas 4:6. Gálatas 4:6. Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. El Espíritu de su Hijo. Está diciendo Pablo en Romanos 8 que el Espíritu Santo es el Espíritu del Hijo. Gálatas 4:6, perdón. Romanos 8 es el que vamos a leer a continuación. Bueno, pero Pablo lo dijo. Romanos 8:9, por favor. Romanos 8:9. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahí está el Espíritu de Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. 3 veces menciona Pablo el Espíritu Santo aquí en Romanos 8, versículo 9. Y en primer lugar lo llama Espíritu. Después dice el Espíritu de Dios y después dice el Espíritu de Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu procede del Padre y procede del Hijo. Es tanto el Espíritu del Padre como el Espíritu del Hijo. Filipenses 1:19, nuevamente el apóstol Pablo enseñándonos, nos dice, Filipenses 1:19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. ¿El Espíritu de quién? De Jesucristo. El Espíritu de Jesucristo. De Dios hombre, de Jesucristo. Entonces, ya vemos en la palabra de Dios que es el Espíritu de Cristo. Ya podemos referirnos a Él también como el Espíritu del Hijo, el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Jesucristo, o el Espíritu de Dios, o el Espíritu Santo. Y todas son válidas, porque todas son verdad. Estas relaciones del Espíritu explican por qué es considerado la tercera persona de la Trinidad y no la primera o la segunda. El Padre es primero, ¿por qué? Porque Él se revela como el que engendra al Hijo. Entonces, el que engendra, ¿cierto? Es primero que el engendrado.
El Hijo es segundo porque el Hijo es engendrado por el Padre. Y el Espíritu Santo es tercero porque en la revelación de la Escritura se muestra como enviado tanto por el Padre como por el Hijo. El Padre engendra al Hijo, el Hijo es engendrado por el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo. Y ahí vemos la relación que hay entre los tres. También es notable que este mismo orden de la Trinidad se revela en la historia. En la historia de la redención vemos el orden de la Trinidad. Primero, el Padre se revela a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Luego, el Hijo se revela. Vemos la revelación principalmente enfocada en el Hijo, ¿qué? En los Evangelios. Y posteriormente, cuando Jesús asciende al cielo, vemos en la obra del Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Y menciones en las epístolas. Entonces lo que podemos ver es que el Espíritu Santo no adquiere un papel prominente, sino después de que el Padre y el Hijo ocupan el primer plano. Así se reveló Dios. Así se reveló Dios. El Padre se reveló en primer lugar, luego el Hijo y luego el Espíritu Santo. La revelación del Hijo era un misterio, porque en el antiguo pacto ellos no entendían. Y cuando vino Jesucristo seguían con el entendimiento nublado y adivinen qué hicieron. Lo mataron. Pero Él se reveló, primero como el Padre, ¿sí? Dios se reveló. En primer lugar, el Padre se reveló. Luego se reveló el Hijo y luego se reveló el Espíritu Santo. Y Pablo dice que esas cosas eran un misterio para el pueblo del antiguo pacto. Ahora bien, ¿qué consecuencias tiene esta doctrina para nosotros? Hermano Boris, ¿y a mí qué? Yo con eso no voy a ir a hacer mercado mañana, ¿cierto? Alguien puede decir, ¿sí o no? Yo con eso no voy a pasar el examen de la universidad. Yo con saber que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, que ya lo sabía, ¿cierto? Mi vida espiritual no va a crecer. Alguien podría decir eso de forma muy equivocada. Pero las consecuencias de esta doctrina tienen muchísimo alcance. En el año 1054 se presentó el gran cisma de la Iglesia Católica. Un cisma es una división. Cisma, C-I-S-M-A. La Iglesia Católica se dividió en Iglesia Católica de Occidente, Católica Romana, y la Iglesia Católica, luego la Iglesia Ortodoxa Oriental. ¿Por qué razón, como dice Diomedes, se dividió la Iglesia? ¿Por qué razón? Por esta doctrina. Porque la Iglesia Católica decía, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Y la Iglesia Ortodoxa Oriental decía, no, solo procede del Padre. Y hay una división. Ay, hermano, pero ¿eso qué tiene que ver? No nos enfoquemos en lo que nos divide. La doctrina divide, el amor nos une. No. Es que tenemos que ser correctos en la teología. Tenemos que centrarnos en la palabra de Dios y no en el buenismo, en mis sentimientos. Hermano, es que yo tengo un hermano en la sangre que es testigo de Jehová. Es tu hermano en la sangre, pero es tu enemigo en la fe. Porque odian al Dios de la Biblia. Se inventaron otro Dios. Torcieron la Escritura. Ni siquiera se tomaron el trabajo de traducir la Biblia. Ni siquiera fueron a los textos hebreos o griegos para hacer una traducción propia a la Biblia, sino que tomaron un texto en inglés y lo tradujeron al español. Y allí insertaron toda su maldad, todo su odio al Hijo de Dios. Eso no son cosas sin importancia.
Ay, pero es que al fin y al cabo todos adoramos al mismo Dios. No, la Biblia lo dice. Primera carta de Juan. El que niega al Hijo, niega al Padre y es un anticristo. Y la palabra de Dios dice también que cuando una persona de esas venga a nuestra casa, dice, no le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. No, vamos a hacer un culto aquí con nuestros hermanos testigos sin Jehová, y nuestros hermanos mormones, y nuestros hermanos adventistas, y juntos vamos a agarrarnos la mano, y aleluya, aleluya, y vamos a cantar como los Simpsons, cuando se unió todo el mundo y se acabó la guerra. Eso pasó en los Simpsons, nosotros no somos los Simpsons. Tenemos que diferenciarnos. Diferenciar lo justo de lo profano, de lo justo de lo pecaminoso, lo santo de lo profano, el bien del mal. Ellos predican un Dios que no es el de la Biblia. Han profetizado hasta el cansancio la segunda venida de Cristo y nunca se ha cumplido. Y sabe, son tan inteligentes que cuando no se cumplieron las profecías les dijeron, no, es que Él vino fue en espíritu. Mire, pero hermano, usted profetiza y no viene, y otra vez después profetizaron, y por allá Elena White también profetizó y nada que viene. No, es que ahora que nos inventamos para engañar a esta gente. ¡Ay, sí! Él vino fue en espíritu. Y nadie se dio cuenta. Pero la Biblia no habla de eso. Entonces tenemos que ser ortodoxos, dogmáticos en nuestras creencias. Si yo sé que tengo la verdad, y viene otra persona y me dice, muévete de la verdad. Yo le digo, no, muévete tú que estás en el error. Yo no tengo por qué moverme ni un centímetro de la verdad. Yo estoy en la roca firme y tú adoras a un Dios hecho por hombres. ¿Sí o no? Hay que dejar el buenismo. La iglesia se dividió. Hasta el día de hoy la iglesia está dividida por eso. Porque no aceptaron que en el año 589, en el Concilio de Toledo, en la península ibérica, se trazó esta doctrina, además de otros asuntos políticos, ¿no? En el Concilio de Toledo se recibieron a los visigodos. ¿Quiénes eran los visigodos? Los visigodos, acá le dicen godos a los conservadores, ¿cierto? No tenía nada que ver con los conservadores. Eran visigodos, eran una tribu bárbara. Ustedes, si han leído, saben que los bárbaros fueron los que le pusieron fin al Imperio Romano. Los hunos, los germanos, los celtas, los visigodos, los ostrogodos, bueno, varias tribus bárbaras. ¿Por qué se llamaban bárbaros? Porque los romanos se creían muy cultos, se creían una civilización más avanzada, evolucionada. Como decir que un europeo venga aquí, nosotros somos micos para ellos, somos como los simios. Por eso es que ellos, cuando un latino va a España, los desprecian, los tienen en poco. Y los romanos le llamaban así, bárbaro. Pues como el judío y los gentiles. El judío despreciaba al no judío, le decía gentil. Pero el judío consideraba que el gentil era un perro. Y los romanos decían, esos pueblos son bárbaros, sin cultura, sin educación. Bueno, los bárbaros invadieron Roma y ese fue el fin del Imperio Romano. Y después pues comenzó a haber una fusión, un sincretismo allí. Y estos visigodos se ubicaron en la península ibérica, pero eran una minoría. Había un pueblo mayor que eran los hispanoromanos. La península ibérica es donde hoy está España y Portugal. Y para organizar la sociedad de aquel entonces, pues se llevó a cabo un concilio, el Concilio de Toledo, en la ciudad que lleva su nombre, en el año 589, y además de asuntos políticos se estableció esto. ¿Por qué? Porque los visigodos eran cristiano-arrianos. Eran cristianos, pero negaban la Trinidad. Arrio es el papá de los testigos sin Jehová.
Eran cristianos, pero de tendencia arriana. Negaban la divinidad del Hijo y negaban la existencia del Espíritu Santo. Y entonces allí se estableció por escrito: muchachos, ustedes de ahora en adelante van a creer esto: el Espíritu Santo es Dios y procede del Padre y del Hijo. Y se estableció una palabra latina, la palabra filioque o filioque. No sé cuál de las dos es porque no hablo latín. Y la palabra filioque literalmente significa y del Hijo. Y del Hijo. Porque las demás personas creían: no, el Espíritu Santo viene del Padre. Y ellos decían: y del Hijo. Y del Hijo. La Iglesia Católica, cuando se divide, los ortodoxos de Oriente, la Iglesia Ortodoxa de Oriente dice: el Espíritu procede, es del Padre. Y la Iglesia Católica Romana dice filioque, Concilio de Toledo, y del Hijo. Del Padre y del Hijo. Hermano, a mí que me interesa todo eso. Vámonos a orar ya porque tengo afán de irme. No. Esto tiene consecuencias prácticas en la vida cristiana. ¿Saben por qué? Porque cuando yo digo que el Espíritu Santo solo procede del Padre, lo que estoy diciendo es que la obra de Jesucristo, la obra redentora de Jesucristo, no tiene un lugar prominente en la vida del cristiano. Estoy aislando la obra del Espíritu Santo de la acción de Jesús en mi vida. Enfatizo más la obra del Espíritu Santo, que conduce a una independencia de Cristo, de la Biblia y de la Iglesia. Es que la obra de Cristo no se puede separar de la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es enviado por Cristo. Cristo nos redime en la cruz del Calvario y envía al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que Él aplique su redención a nuestras vidas cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados. Y por eso hay personas que todo el tiempo, sin saberlo, andan por ahí orándole al Espíritu Santo, rezándole al Espíritu Santo, cantándole al Espíritu Santo, y todo es el Espíritu Santo. Y no saben que antes de la obra del Espíritu Santo está la obra de Jesucristo en la cruz. Y que el ministerio del Espíritu Santo no es ser el exaltado, no es que nosotros le cantemos a Él o le oremos a Él. Y por eso la iglesia carismática cae en ese error, porque todo lo ve como el Espíritu Santo y cosas espirituales, y yo tuve sueños, visiones y cosquillitas, y se cerró la puerta sola, el equipo de sonido se prendió solo, se prendió la licuadora sola, y sobreenfatizan la obra, entre comillas, del Espíritu Santo, y hacen a un lado la obra de Cristo. Son iglesias en las que no se habla de arrepentimiento, no se habla de pecado, no se habla de lo que costó la salvación para nosotros, costó la sangre del Hijo de Dios. Y todo es Espíritu Santo, pero el mismo Señor Jesucristo dice: el Espíritu Santo vendrá a recordarles todo lo que yo les he hablado. Él me va a glorificar a mí, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo que vamos a hablar más adelante? Glorificar al Hijo. De manera que en una iglesia de sana doctrina, cuando se exalta el nombre de Jesucristo, adivinen, estamos viendo la obra del Espíritu Santo. No necesitamos tirarnos al piso, no necesitamos hablar cosas que nadie entiende, que por cierto es un error, porque la palabra lengua literalmente significa idioma, de manera que ese Rambo salta a la banca, Rambo carga la bazuca, eso es balbuceo, ininteligible, cosas que provienen de la carne. Porque lo que hablaban en la iglesia del libro de Hechos eran idiomas. Idiomas. El idioma de los partos, el idioma de los medos, de los que venían de otros lugares. Oían el evangelio en su propia lengua, en su propio idioma. No en Rambo carga la banca, Rambo salta la bazooka, la baja. No. Es que se me hubieran quedado locos.
Pero la Biblia dice en Hechos 2 que se sorprendieron porque escuchaban a los discípulos de Jesús predicar el Evangelio en su idioma. Dicen, wow, esta gente yo estoy entendiendo lo que está diciendo. Entonces, si alguno de ustedes habla en lenguas, esas lenguas que nadie entiende, pídale perdón a Dios. Dígale, Señor, he pecado contra ti porque he creído en una falsa doctrina. Porque enseñar la Biblia es otra cosa muy diferente. Hermano, pero primero los Corintios 13:1 dice, si yo hablase lenguas humanas o angélicas, ahí está el idioma de Dios, de los ángeles. Pero ¿por qué no seguimos leyendo? Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. Si yo diese mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada soy. ¿Cuántas veces dio Pablo su cuerpo para ser quemado? Ninguna. ¿Cuántas veces habló Pablo en lengua angélica? Ninguna. Tenemos que interpretarlo de acuerdo al contexto. Pablo está haciendo es una exageración para decir, miren, si yo soy el hombre más grande del mundo, que hablo en lenguas humanas, lenguas angélicas, si yo me hiciera matar por todo el mundo y no tengo amor, nada de eso sirve. Es una hipérbole lo que él está utilizando allí, una exageración para enseñarnos la grandeza del amor. Pero en ningún momento está diciendo que él habló en lenguas angélicas. Porque así como él nunca entregó su cuerpo para ser quemado, porque es un supuesto para exagerar, así tampoco él nunca habló las lenguas de los ángeles. Es una exageración. Como decir, si yo fuera de aquí a la luna y no tengo amor, nada soy. ¿Cuántas veces he ido yo a la luna? Ninguna. Ahora sí entendemos. Entonces, ¿qué concluimos de todo esto? Así como el Hijo fue eternamente engendrado por el Padre, y la palabra engendrado no significa que el Señor, el Padre, lo tuvo en la eternidad en algún momento, sino habla de la relación filial entre ellos dos, porque el Salmo 2.7 dice, yo publicaré el decreto, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y lo curioso es que ese texto no es citado para hablar del nacimiento virginal de Jesús en ninguna parte. Hubiera sido una ocasión muy oportuna utilizar Salmo 2.7 cuando el ángel le anunció a María que vendría el niño Jesús. Excelente. El Padre va a engendrar al Hijo. Pero ese texto lo cita Pablo en Hechos 13:32 para hablar, adivinen de qué, de la resurrección de los muertos. De manera que cuando el Padre dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, es una declaración de la deidad de Jesucristo que venció a la muerte y es el primogénito de entre los muertos. Lean Hechos 13, habla Pablo de la resurrección de los muertos. Dice que así como Él resucitó a su Hijo, nosotros también tenemos la esperanza de la resurrección. Porque Él venció la muerte, porque Él es el eterno Hijo de Dios. Y Él lo declaró allí. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces yo te he engendrado hoy no es yo te parí hoy, yo te traje a luz hoy. No, es tú eres mi hijo desde siempre. Amén. Entonces quiera Dios que esta doctrina nos ayude a concientizarnos más de cuál es el orden de la Trinidad y cuál es el ministerio de las personas de la Trinidad, y podamos esto llevarlo a nuestra vida práctica. Debemos de pensar que porque en esa iglesia no se adora al Espíritu Santo, acá es donde más se adora al Espíritu Santo porque se exalta al Hijo, y ese es el ministerio del Espíritu Santo, exaltar a Jesucristo. Acá es donde más se adora al Espíritu Santo porque se predica arrepentimiento para perdón de pecados, y eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo, traer un muerto a la vida. El arrepentimiento y el nuevo nacimiento son obras del Espíritu Santo que se anuncian día tras día desde este púlpito. Pero las personas quieren show. Pero la iglesia no es un show. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Vamos a orar.